Bueno, un placer tener a la gente de Viñetas de Vida, la gente de Intermón, de Oxfam Intermón, que ha promocionado este proyecto que a mí me parece muy interesante. Y un placer porque bueno, me parece una manera interesante de pelear por la cooperación, por los derechos humanos y además teniendo en cuenta en el medio del cómic que no siempre es todo lo militante que a uno le gustaría en ciertos temas, ¿no? A mi derecha Enrique Flores y Pablo, que viene en representación de Intermón, que yo creo que igual te paso el micro o lo tienes ya en la mano y explicas un poco mejor el proyecto, en qué consiste. Bueno, como decía Borja, este es un proyecto en el cual está detrás un equipo que sobre todo creen que se pueden comunicar los mensajes de maneras distintas, mucho más emocionales, potentes, actuales y que conecten con el receptor. Y dentro de ese equipo, pues el gen y el ente que ama muchísimo el cómic y que lo aprecia desde que era pequeño, pues realmente soy yo. Entonces, cuando veíamos que era necesario transmitir a la sociedad la importancia de la cooperación y las soluciones globales para los problemas globales de una manera que antes nunca se había visto, mucho más libre, que respetara la visión del creador, ¿no? Del narrador, y que fuera muy emocional y conectara mucho con la gente, pues identificamos rápidamente el cómic como una de las vías como muy necesarias y muy importantes para apostar. ¿Qué es lo que pasaba? Que nosotros entendemos que como organización y como generadores de mensajes estamos en competencia total, ¿no? Y si apostábamos por el cómic teníamos que ir con una diversidad de autores muy buenos que reflejaran muy bien la importancia del mensaje que queríamos transmitir. Y el caso es que bueno, tuvimos una selección de autores entre los cuales destacan Antonia y Enrique, que se brindaron a este proyecto con una confianza absoluta en Oxfam Intermón y que permitieron pues hacer un canto al lenguaje del cómic desde mensajes importantes que tienen que ver con la cooperación. He empezado a nombrar a Antonia y Enrique, pero contamos también pues con David Rubín, Miguel Gallardo, Paco Roca, Sonia Pulido, es que es el catarro, sí, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Álvaro Ortiz y Isabel Cebrián. Todos ellos, en un equipo divididos en 7, han visitado un país en el cual hay una historia de cooperación y una historia de vida como muy potente, ¿no? Que refleje mucho la importancia de lo que estamos hablando. Lo que nos importa es que la gente piense, nada más. No queremos pasta, no queremos nada, simplemente que la gente piense y se dé cuenta de lo que realmente estamos hablando. Y era muy interesante también valorar un poco y abrir el abanico a las distintas funciones y cómo trabaja la cooperación y la colaboración internacional. Y por eso ya les doy pie, que creo que es interesante. Antonia y Enrique yo creo que tuvieron la suerte de ver los trabajos en acción humanitaria después del tifón de Filipinas. Y bueno, yo creo que ahora si queréis podéis empezar a comentar. Este primer mapa que os pongo es para que visualicéis un poco Filipinas. Arriba es la isla de Luzón, donde está la capital, Manila. El tifón vino del Pacífico y entró por donde está la viñeta esta, hacia allá. De forma que toda esta zona fue la más afectada, estas islas. Cuando ya pasó por aquí, fue perdiendo fuerza, ¿no? El tifón es el más grande de los que se ha registrado en la historia de Filipinas, que es una de las regiones más asoladas por desastres naturales del planeta. Y este en concreto produjo pocos muertos por una serie de circunstancias, pues no fue de noche, no hubo tsunami y tal, murieron unas 6.000 personas o algo así, 12.000 desaparecidos, que para lo que podría haber sido no es nada, pero produjo 400.000 desplazados, por ejemplo, ¿no? 400.000 sin hogar y 4 millones de desplazados, algo así. Entonces era todo como, esto es alucinante, ¿no? Una cosa, o sea, nunca se habían visto en una de esas, ¿no? El tifón fue en noviembre del año pasado, viajamos 6 meses después de que pasase. Nos encontramos cosas como esta, o sea, pensábamos encontrar un Chernóbil, un sitio completamente arrasado, no fue así. Hay palmeras, hay vegetación, hay gente, hay casas con techo, pero también hay restos del tifón como esto, ¿no? Esas vigas, o sea, vimos vigas más grandes que esta mesa, de vigas de hierro de té, de 1 metro, dobladas, no por la fuerza del viento que llegó a soplar a 300 kilómetros por hora, sino por el peso de la columna de agua que cayó. O sea, he traído solo esta imagen para que os hagáis un poco idea de la... O sea, hay vídeos y tal, pero en los vídeos lo que ves es un viento muy fuerte, ¿no? No es como... No es nada espectacular, las consecuencias, pero si te imaginas que la columna de agua es capaz de doblar estas vigas, dices, joder... Desde pues... fuera, nuestra intención era, queremos saber qué es un tifón, cómo se sufre un tifón, cómo la gente se siente, qué es lo que hace, y porque claro, cuando llegamos nosotros, que siempre lo hemos dicho, desde nuestra mirada de turista era como,
hostia, esta es una playa paradisíaca, aquí sigue habiendo palmeras, no sé, ¿cuál es la diferencia a lo que había antes? Claro, para cuando nosotros llegamos, 6 meses, ya había habido equipos gigantescos de limpieza para deshacerse de toda la cantidad de palmeras, millones de palmeras que habían caído. Y la palmera no es solo una cuestión decorativa, es un elemento de supervivencia, ¿no? Hay gente que depende de un líquido, que no recuerdo cómo se llamaba, un líquido que es como que van ordeñando la palmera y eso luego lo venden, ¿no? Están como muy dejados de la mano. En esas islas donde nosotros estuvimos, que eran Leyte, Cebú... Sí, en total visitamos 4 sitios distintos, y ¿no? Bantayán. Y en cada uno hablamos pues, en un sitio con gente que vivía de las palmeras, en otro sitio con pescadores, en otro sitio con agricultores de caña de azúcar, ¿no? Sí, que realmente vivían como esclavos. Había afectado el tifón a cada uno de ellos. A cada colectivo. También había mujeres que cultivaban algas. Bueno, y lo más sorprendente es como ver a la gente que con muy poco eran capaces de generar como colectivo. Se sorprendían a ellos mismos con eso, ¿no? Y gracias, en este caso, la isla donde estuvimos, de Bantayán, la organización que más había participado había sido Oxfam, y entonces, porque el gobierno les había dejado completamente de lado y otras organizaciones se habían ido a la isla de Cebú, que era como la protagonista, donde está la capital y la capital parece que está arrasada por una bomba. Entonces, estas islas estaban completamente ignoradas, ¿no? Entonces, se veía por todos los sitios, hecho con caracolas, con piedras, con lo que fuera, gracias Oxfam, ¿no? No es una cuestión de... Joder, fíjate, vamos con los protagonistas de quien ha estado aquí, sino es que esa gente, esos momentos, que claro, no somos conscientes, pero ha llovido, se le ha caído la casa y además lo primero que necesitan es agua y no hay agua. O sea, además de toda esa lluvia, realmente solo les trae desolación y no pueden tener agua potable para beber. Entonces, el agua que beben es de la que ha quedado en trozos de barcas o en cocos, cosas así, ¿no? La comida, no hay nada para comer. O sea, el arroz, que si alguien tenía algo acumulado, porque claro, si han oído que va a haber un tifón, si tiene algo acumulado se les empapa todo el arroz y lo que hacen es cocinarlo para comerlo entre todos los vecinos porque no se mantiene. Entonces, durante, no sé si fueron 15 días o un mes, no llegaban a comer ni una sola vez, ¿no? De hecho, ahora, después de 6 meses, conocíamos casos en los que había familias con 7 miembros y que solo comían una vez al día. Ahora siguen jodidos. Para que os hagáis una idea, estuve viendo a pescadores que vivían en un... Estuvimos en una isla muy pequeña, de ahí fuimos a otra que estaba a 1 hora y de ahí a otra que estaba a 3 horas. Claro, allí viven 100 personas. ¿Cómo llega la ayuda del Estado allí, no? Helicópteros, pero claro, en un momento con esas cifras que os he dicho, es complicado, ¿no? Esta gente se dedica a pescar, pero pescan en unas barcas de aquí a la pared. 2 personas por barca con un remo. Y unas redes. Las redes valen 20 euros. O sea, con eso el tío puede seguir pescando, ¿no? Pero claro, han perdido la barca y la red. Sí. Entonces es todo como... Se reponían. Una cosa cojonuda que era al principio o sea, los días posteriores al tifón, comenzó un programa que ellos llamaban Cash for Work, que era, vale, tú cortas los troncos de los cocoteros que están bloqueando la carretera y te pago tanto la hora. De esa manera, o sea, sin factura, o sea, todo dinero en negro, claro, imagínate, ellos de repente pues necesitaban poner dinero en circulación, porque ese dinero después va a la tienda, ese dinero va... Sí, generar un poco la mercado. Microeconomía que les permite pues comer ese arroz blanco una vez al día, ¿no? Bueno, os voy a ir enseñando dibujos que fuimos haciendo allí, sobre todo de nuestro cuaderno de nuestros cuadernos de eso apuntes, sí nos ¿no? deja el sol. Bueno, a la derecha hay un tipo que es el logista de Oxfam. Este es un tipo especializado en desastres naturales que venía de Irak, según creo, y después de esto se iba, no recuerdo dónde, a Libia o a Sudán del Sur, ¿no? Entonces este es el que se da el primer día, cuando nada más pasar el tifón, se da una vuelta en helicóptero y dice, bueno, necesitamos... Y de repente, pues eso, 40 camiones, 18 jeeps, contratan a 400 personas de golpe. O sea, Oxfam hizo un esfuerzo importantísimo ahí. Lo hizo en los primeros días, pero su proyecto es a medio plazo porque un año después siguen trabajando en que esa gente pueda comer, ¿no? O sea, nosotros tuvimos una reunión en Manila donde nos pusieron al tanto de lo que estaban haciendo
Y en nuestros viajes por allí lo que hicimos fue ir retratando gente y apuntando lo que nos iban contando, ¿no? O sea, nosotros que dibujamos naturaleza, arquitectura, tal, en este viaje dibujamos gente, gente, gente y gente todo el rato. Creímos que los protagonistas de esta historia que estábamos viviendo en realidad era la gente que había sufrido el tifón y cómo eran capaces de sobrevivir a ello y cómo de generar algún tipo de esperanza, ¿no? Entonces, eso, íbamos mirando a la gente y viendo cómo se generaban esos colectivos y cómo ellos se sorprendían incluso de que tenían una fuerza que no conocían, ¿no?, para ellos mismos. Los filipinos tienen una cosa alucinante que nos llamó mucho la atención, ¿no? Es un país grandísimo, son 100 millones de habitantes aproximadamente, en unas 7.000 islas, hablan ya no sé qué cantidad de idiomas distintos, o sea, es un país muy diverso, muy fragmentado, donde el Estado no llega o sea, es complicado, ¿no? Son súper simpáticos, es una gente muy echada para adelante, un país muy joven, con una media de edad bajísima y, bueno, ahora lo ven los empresarios como esto es una oportunidad de negocio, ¿no? Allí hablamos con la gente de la cooperación española también, no me refiero a ONG, sino a ECID, ¿no? Y estos hablaban de que Filipinas hablaban de un mercado prioritario, ¿no? Mercado en emergencia, tal. Sí, es gente son muy joven, son muy jóvenes, todo lleno de centros comerciales y les encanta, como viven en este sitio donde hay 4 tifones al año. Entonces ganan la pasta y según la ganan se la gastan, ¿no? No existe el ahorro, no tienen ese concepto. Sobre todo estamos hablando de esa clase media que puede ahorrar, porque claro, nos encontramos, sí, claro, nos encontramos con un país en el que de repente estás en Manila y ves rascacielos, te vas a estas islas y la gente, es que cuando decimos que vive con poco y que se le rompió la casa, en muchos de los casos es que la casa ya eran cuatro tablas, ¿no? Para nosotros fue o sea, tuvimos mucha suerte de trabajar en Filipinas porque a pesar de toda esta desgracia, la gente, bueno, lo veis en las fotos estas, ¿no? Todo el mundo descojonándose, o sea, les encantaba que fuese alguien allí a dibujar, ¿no? Con los dibujos hemos descubierto en otros viajes que despiertas una simpatía muy extraña, ¿no? Porque todo el mundo ha dibujado de pequeño, no eres un fotógrafo que es como, bueno, este tío, ¿para qué quiere mi foto? No vas con una cámara de vídeo que es como, bueno, voy a salir en la tele. Y que es un regalo. Entonces, bueno, le enseñas el dibujo después y, joder, la gente, la verdad es que fue realmente para nosotros muy gratificante poder trabajar sí, así. Yo he aprendido como a valorar eso que haces porque la gente de repente tiene esa respuesta en el que fotos le han podido hacer, pero un dibujo es como algo muy personalizado y que alguien llegue y le dibuje es como un regalo que ellos desde su humildad no hubiesen ni imaginado, ¿no? Y entonces se ven protagonistas, sí. Gente que no paraba de sonreír y a los que veías, o sea, ahora recuerdo esta foto, estas mujeres que están aquí, que son cultivadoras de algas, estas sacaban, yo qué sé, 20 euros al mes. O sea, es que no, sacaban poquísimo, ¿no? Eso les daba para, bueno, un poco para vivir. Nos prepararon una comida que era como, joder, macho, nos estamos comiendo vuestra comida. Es que esto es alucinante, ¿no? Súper amables. Bueno, este es un viaje, o sea, es un viaje de run constante, Supongo, ¿no? que además que incluso se habrá cambiado, ¿no? No. ¿No? ¿Algo a nivel emocional? No. Entiendo que Sonia, por ejemplo, hablaba de que enfrentarse a esos falsos... Claro, porque te estás encontrando... Claro, es que te estás encontrando asesinatos... Claro, es que Sonia visitó Sonia Pulido viajó a Colombia y allí... ella ha hecho una historieta maravillosa que os recomiendo que os descarguéis. Bueno, eso hay que decirlo, ¿no? Sí, al final lo decimos. Bueno, una pequeña cuña, sí, perdonad, que os la podéis descargar, pero que la tendréis en todas las librerías en un increíble tomo de Astiberri a partir del 5 de diciembre, que incluirá todas estas historias con extras gráficos de fotos, bocetos y demás. Y bueno, que continúe contando Enrique dónde viajó Sonia. Claro, Sonia ilustró un proyecto que se llama el problema de los falsos positivos. En Colombia al ejército le daban unos incentivos económicos por cada guerrillero muerto. ¿Qué hacían? Cogían a campesinos, les ponían un uniforme, se los cargaban y cobraban. Entonces, claro, ella viajó a visitar a las familias de esta gente y o sea, nosotros no vimos un muerto, pero Sonia vio otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando dice me cambió, claro, es que has visto una cosa muy poderosa, ¿no? Lo nuestro sí, veías gente muy jodida, pero sonrisas por todos lados, ¿no? Sí, y también, o sea, cuando les entraba el llanto, como que
lo intentaban al principio ocultar con una sonrisa y ya cuando veían que no lo podían contener se tapaban con un gorro, por ejemplo, ¿no? Así como para disimular. Y lo que veíamos en muchas ocasiones es situaciones muy duras de pues alguien que te cuenta que su hija, que tiene 13 años, está con una familia filipina en España. O sea, trabaja de interna, o sea, que no sabe absolutamente nada de ella. O otra que nos comentó que es de esos casos que te hacen ponerte en situación de qué supone un tifón, ¿no? Pues que cuando dice, no, es que si tengo 7 hijos, una ya está en Manila y de vez en cuando nos manda dinero, ya la de 14, después del tifón, le dije, no te puedo dar de comer, vete. El no te puedo dar de comer significa no te voy a pagar el billete, pero te tienes que ir porque no te puedo dar de comer y cuando consigas dinero me lo envías. Y una de las maneras que tiene una chica de 14 años de conseguir dinero sin ningún tipo de preparación y en Manila lo vimos por la calle, ¿no? Entonces es obvio que es como, ¿a qué lleva esta situación? Lleva a si ya hay gente en pobreza, lleva a un extremo de pobreza mayor y a una miseria ya exagerada, ¿no? Que también es interesante lo que acaban de comentar Enrique y Antonia, que tiene un nombre técnico que utiliza mucho el sector, que es espantoso, que se llama resiliencia, que es la capacidad que tienen de resistencia a los problemas estas personas que normalmente están devastadas por situaciones muy complejas y que es directamente a lo que incide la cooperación. Muchas veces nos vamos al tecnicismo, pero lo que hace la cooperación es incidir en esas personas que son realmente los héroes y los protagonistas de los cambios que generan, ¿no? Y facilitarles, capacitarles dentro de un abanico de distintas realidades y oportunidades, que puede ser lo que comentaba Enrique del Cash for Work, o puede ser favoreciendo un poco los pilares de la educación, comunitarios y demás. Pero la cooperación no es un abstracto que va pululando por ahí por un helicóptero y tira una caja de comida, no, es una cosa que genera cambios en las propias personas y en las comunidades. Claro, aquí en Filipinas flipamos con el trabajo de Oxfam, porque era como, o sea, ahora parece que le estoy haciendo la pelota porque está aquí a mi lado, ¿no? Pero llegas allí y dices, hostia, es que si no llega a ser por Oxfam, ¿cuánta gente de esta hubiese muerto, ¿no? Después del tifón, no ya gente a la que le cae un coco en la cabeza en el tifón, que eso ya os conté antes, que para lo que podía haber sido, pues nada, ¿no? Pero después, ¿cuánta gente muere de hambre, ¿no? Hasta que llega la primera ayuda del gobierno, un mes o 2 meses después, ¿no? Sí, o los jardines, bueno, como se llaman, asociaciones de huerto, ¿no? Para intentar hacer que la gente pudiese mejorar su alimentación y además, si hay un excedente de eso, que lo pudieran vender y sacar un dinero. Y eso se organizaba como asociación para que pudiese tener una continuidad al margen de ellos, ¿no? Más adelante. Bueno, veis entonces que los dibujos son, pues eso, retrato, cada cual nos contaba una historia más terrible que la anterior, nosotros acojonados ahí, bueno, haciéndoles dibujos y escribiendo todo lo que podíamos, recopilamos como 5 cuadernos de apuntes y después hubo que hacer 15 páginas, que era lo que nos había pedido Oxfam. Hay que hacer un cómic de 15 páginas. Claro, nos encontramos con un problema, ¿no? Porque los dos somos ilustradores y dijimos, bueno, en 15 páginas, como mezclemos estilos, vamos a volver loco a quien lo vaya a leer, ¿no? Entonces decidimos que yo iba a hacer el guión y Antonio lo iba a dibujar. Menos una doble página que son retratos sacados de aquí y de allá, míos, ¿no? Entonces el cómic lo tenéis aquí atrás, es este. Ya os digo que lo podéis descargar y lo podéis ver en papel. Sí. Entonces, a pesar de que el cómic tiene mucha vida digital, por esto de la app, han hecho una app alucinante, que la lupa amplías. Bueno, perdonad que os interrumpa porque aquí, bueno, de verdad que yo soy el que menos tiene que hablar porque los protagonistas son ellos. La app era una manera de asegurarnos que todo el mundo que le interesara el cómic lo pudiera tener, ¿no? Que era la primera premisa, dentro de la apuesta un poco a que el cómic funcionara muy bien. Funciona muy bien porque está en multidioma, lo puedes tener en castellano, catalán, inglés y francés. Y funcionó muy bien y sorprendió mucho porque mucha gente se esperaba el típico PDF que te agrandas, ¿no? Y utiliza el sistema este de lectura de viñeta a viñeta de Marvel, que a muchos autores no les gustó mucho, pero a la gente cuando la descarga, o sea, lo aprecia. Es un producto que está como muy cuidado, pensado y tal. Y ha funcionado muy bien. Y también ha funcionado muy bien como aperitivo, ¿no? Mucha gente nos dice, sí, vale, la app está muy bien, está fenomenal, pero cuando llega el libro. Y en ese sentido fue muy, muy interesante. Y ha funcionado muy bien, que ha sido muy curioso también, el link a la web. Tenemos una cosa que se llama Web App, que tú puedes verlo directamente desde el ordenador y no hace falta que te descargues ninguna aplicación al móvil y tal. Y en ese sentido ha funcionado todavía mejor que la app.
que es curioso. O sea, hay todavía como una especie de brecha digital que luego, si lo piensas, es natural, porque a nosotros nos cuesta mucho descargarnos una app a un dispositivo y tal. Sin embargo, los picos estos ahora, ya sabéis que si no se mide es que no existe. Los indicadores que tenemos en la lectura de la web app son altísimos. Altísimos, y a raíz de, bueno, tenemos los mejores embajadores posibles, no solo del mensaje de la cooperación, sino del proyecto, que son todos los dibujantes, y entonces de repente ves, bueno, que hay lectores en todos los países del mundo. A la hora de plantearnos el cómic, nosotros como ya peinamos canas, pues hicimos dobles páginas, porque nosotros estamos acostumbrados a la doble página. También con la idea de, bueno, este proyecto se ha paseado por el Salón del Cómic de Barcelona, no sé, en total 15 sitios tal vez, no sé, más. Muchos salones. Entonces, claro, pensando, esto se va a ampliar y va a ir a la pared. Vamos a hacer una cosa que sea cómoda de leer en la pared. O sea, la idea fue pósters. Vamos a hacer unos pósters que después se puedan sacar a 100 por 70 y ya está, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tono de la historia, ¿no? ¿Por qué es necesaria la cooperación? ¿Por qué? O sea, todo esto viene de, ¿cuáles son las cifras? El recorte bestial de cooperación. Un recorte acumulado del 70% en los últimos años, ¿no? Entonces, de aquel famoso 0,7%, ahora estamos en un 0,1, 0,17%. Claro, entonces, como parece que no importa, ¿no? ¿Qué más da, no? Sí. Claro, pero de que España coopere y Oxfam de aquí mande pasta a Oxfam de allí, quiere decir que esta gente o vive o muere, ¿no? Sí. Es que son... De hecho, de una manera simbólica, el cómic empieza por esa doble página en blanco y negro y solamente unos tonos de color en el que son las personas, y es a través de las personas donde el cómic retoma el color, ¿no? Porque es lo que vimos ahí, ¿no? Es como alguien que está completamente desesperado, no tiene casa y porque volvía la siguiente temporada de tifones, y cuando es temporada de tifones a ver los hilos, pues entonces de repente era como, y no tengo techo, o sea que lo siguiente era que no tenían donde refugiarse. Claro, es que es gente que en el siguiente tifón está mucho más desprotegida. Claro, y decía, pero si yo miro las palmeras, las que quedaban, si yo miro las palmeras y miro la tierra, si he visto que eso se recupera, yo tengo esperanza a que nosotros también nos podemos recuperar, ¿no? Entonces la gente se aferraba a pequeños elementos que tenía en su entorno para tener esa esperanza, ¿no? Entonces en el cómic, ya lo leeréis, es muy fragmentario, no podía ser de otra manera, porque allí no vimos una familia que nos contó un problema, no pudimos centrarnos en una historia de vida, sino que, pues eso que os decía antes, ¿no? Cultivadores de cocos, pescadores, quisimos hablar un poco de todo en general y de qué otros problemas tenían. Por ejemplo, tocamos muy de pasada en el cómic un tema que es gravísimo, que es que Filipinas es feudal, pertenece a 4 familias. Entonces, el terreno, la gente no es propietaria del terreno que cultiva. O sea, ellos viven de los cocos, pero el terreno no es suyo. De forma que toda la madera que cayó, por ejemplo, no la pudieron recuperar. Se pudrió en el suelo, porque eso era de un señor feudal, ¿no? Entonces ahora el gobierno y la oligarquía aprovecha y dice, ha habido un tifón de la hostia tal. Bueno, esto para evitarlo, para que muera gente, lo que hay que hacer es que está prohibido construir a 40 metros de la orilla, menos los hoteles. Con eso, ¿qué haces? Que el pescador lo alejas de su fuente de vida. Sí. O sea, estás al final quitándote pobres de encima y metiéndolos debajo de la alfombra. Claro, ¿no? Cuando se les hacía casas... Hay cosas que dices, joder, macho, es que esto es alucinante, ¿no? Porque este desastre natural lo están aprovechando los ricos para ganar más pasta. Sí. Y están... pisoteando, si cabe, más a esta gente, ¿no? Sí, Enrique a veces les escandalizaba un poco porque llevaba terminologías un poco nuevas para ellos, porque decía, ¿y estas tierras no las expropian? Y hacían como, ¿qué? En Filipinas no entendían, no entendían. No es posible expropiar. Claro, no existe. Es que en realidad, como dice, esa situación que desde allí, desde Oxfam, decían preindustrial, o sea, por no decir que llevaba al medievo, era en realidad que eran 4 familias, desde la época colonial. Claro, se reparte Filipinas entre sí, los españoles. Y de repente ahora tenían que hacerles, si querían hacerles unas viviendas que eran de 3 por 2 metros para una familia de 7 miembros, pues de repente era como... Es que no hay terrenos. A ver dónde encontramos terrenos. Y entonces es que no había terrenos estatales. Claro, visitamos un campamento de refugiados. O sea, una cosa delirante. Un campo de concentración a 30 kilómetros del pueblo. Claro. Entonces, todos los días se tienen que desplazar. O sea, tú a un pobre encima le estás haciendo gastar. Aquí hay unos transportes públicos y tal, pero que valen pasta, no son gratis, ¿no? Decía, sí. La gente decía, sí, bueno, yo es que yo antes vivía en la ciudad, se me cayó la casa, me han traído aquí a 30 kilómetros, pero yo tengo que volver a la ciudad a buscar trabajo allí. Sí, es como si les quitasen opciones. Claro, hubo que ser muy
diplomático y muy correcto a la hora de hacer el guión ¿no? Porque era como, bueno, tú no puedes hablar de según qué cosas porque metes a Oxfam de allí en un problema. No, o sea, aparte después le que coge el gobierno y dice, oye, tío, ¿tú qué andas diciendo? decía, en un momento determinado decía, es que en el fondo esto, que es un desastre terrible, levanta el problema base que tiene el país, que es el problema de la tierra, ¿no? ¿Quién está en posesión de la tierra? Porque además quien está en posesión de la tierra luego termina siendo político para controlar que eso siga siendo como le interesa, ¿no? Entonces era muy potente ese factor, ¿no? Y no sé, pues eso, que muy complicado hacer una historieta a medias porque cada cual tiene su ego y es muy difícil, ¿no? Al final decidimos esto, yo hago el guión, Toña hace las ilustraciones, yo hice un poco el diseño al final, todo lo que pues la tipografía, la disposición de los bocadillos y todo esto, y muy densa, o sea, tiene mucho para leer en 15 páginas, pero es que había tantas cosas que contar que nos dejábamos fuera la mitad, ¿no? Y no sé, con ganas de seguramente, o sea, con tiempo, si no tuviésemos que hacer proyectos para seguir pagando el alquiler, hacer otras cosas, la verdad es que molaría seguir haciendo páginas de Filipinas para contar todo esto que es un fragmento de lo que vimos, ¿no? O sea, los cuadernos que trajimos dan para más de 15 páginas, lógicamente. Pero bueno, pues por algún momento, por algún sitio hay que cortar, ¿eh? Yo creo que es el momento que quizá a alguien le apetece hacer alguna pregunta. Yo sí que quería decir, cuña y tal. No, que o sea, hay que dejar un poquito de silencio a veces para que se anime. Es que yo como he hablado poco y me encanta hablar, además yo tengo aquí un rato que haya un poquito de tensión para que el que sea yo, tímido esté ahí un poco. Yo tengo aquí cuatro mensajes que soltar y los voy a soltar, Venga. aunque me quede solo. No, simplemente decir que es muy interesante también ver cómo todas las historias que han hecho los autores son historias súper identificadas. O sea, se nota a leguas que es una historia contada por Enrique y Antonia, la historia de Sonia es una historia de Sonia, Álvaro igual, Paco igual y tal, con unos estilos completamente distintos, pero encajan. Lo que es en la composición general del cómic, todas las historias tienen sentido, ninguna historia choca con otra y hacen como un retrato global y general que es muy interesante, muy representativo y también muy distinto, que yo creo que ese efecto está muy bien. Ya que tienes el micro en la mano, ¿seguisteis un criterio a la hora de elegir a los artistas? El criterio básico era intentar buscar distintos estilos, pero sobre todo gente que fuera muy buena. O sea, queríamos, puestos a posicionar el cómic donde lo queríamos posicionar, no queríamos el efecto que yo he visto y que me cabrea un poco, así hablando en familia en confianza, de, vale, como somos una ONG y transmitimos un mensaje que es muy bonito, muy importante y tal, cualquiera puede hacer esto. No, o sea, nosotros queríamos ir con un producto final que estuviera en las baldas del Corte Inglés, en las baldas de la Casa del Libro y en todas las librerías, hecho por los mejores autores, al lado de cualquier otra obra, de cualquier otro autor, con estos mensajes que nos interesaba normalizar muchísimo. Partiendo de ahí, la verdad es que fue a la hora de llamar todos los autores, bueno, una disponibilidad total. Teníamos una serie de países en los cuales habíamos identificado historias de éxito, de cooperación que se pudieran transmitir fácilmente y fueran interesantes y tal. Y ahí fue donde las cosas encajaron como muy bien. Hablábamos con los autores e intentábamos siempre que fuera un país que no conocieran o un proyecto que les interesara. En el caso de Enrique y Antonia fue complicado porque sí que han viajado muchísimo, pero bueno, por ejemplo, Filipinas no lo conocíais. Bueno, por una parte nos dijeron, es completamente libre, podéis hacer lo que queráis, porque yo decía, bueno, yo en cómic he trabajado, pero no he trabajado tanto, y me decían, no, creo que pensaban más en libros de viaje, sí, cuadernos de viaje, que otra cosa, ¿no? Y era como, podéis hacer lo que queráis, ¿no? Y luego, en cuanto a países, la primera acción, por ejemplo, que nos dieron a nosotros fue Ruanda, y a una semana de ir a Ruanda fue como... Burundi. Vale, y pues y a una semana nos dijeron, oye, que no se puede ir, que hay un estado así como de alerta, que no podemos ir, y tuvimos que como que esperar a ver cuál era la siguiente opción, ¿no? Nosotros habíamos viajado ya a Mauritania y no queríamos condicionar nuestra propia idea del país. Es que claro, dijimos, pues mira, vamos donde nos digáis, cuando nos digáis, todo, o sea, lo que queráis, ¿no? Pues mira, uno de los países es Mauritania. Y dijimos, no, a Mauritania no, porque hemos estado hace un año, allí hemos conocido gente de ONGs y la verdad es que ya teníamos unas ideas formadas, ¿no? Entonces preferíamos, no por no repetir el país, que hubiese dado igual. Claro. En ese sentido, pues Filipinas fue, pues por esto que os digo, ¿no? Porque
fue muy amable. A pesar de que la gente estaba jodida, el viaje fue, el trato con los filipinos fue tan cómodo que daba gusto, ¿no? Hay sitios más espesos, ¿no? Esto, o sea, si tienes que visitar, yo qué sé, pues Cristina y Miguel Ángel visitaron un albergue de niñas que habían sufrido violencia sexual, ¿no? Claro, vas allí y se te dan los huevos, ¿no? Digamos que cómo dibujas y cómo cuentas esa historia, Sí, ¿no? que cuando hay un desastre natural la gente se queda como en shock, pero no sabes por qué, y además el 80% del país es católico, entonces se quedan así como mirando hacia arriba, ¿qué hemos hecho para que nos venga esto? En el caso, si son hechos así como los falsos positivos o en casos de violaciones, lo que estás viendo es a otro ser humano que tú no entiendes por qué haciendo daño. Claro, Entonces, yo por una casualidad, un mes antes del viaje a Filipinas había estado otro mes en Guatemala. Y bueno, Filipinas es el paraíso en la tierra comparado con Guatemala, que es un infierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay problema de violencia, es un país muy seguro. Relativamente, o sea, todo lo seguro que puede... Claro. Vamos, que es un país seguro, ¿no? Sí, de hecho la única cosa que se veía un poco era como que a veces no se hablaba, era hablando de la zona así musulmana, y yo creo que casi no se decía porque había casi como una violencia desde el gobierno hacia ellos, porque había luego gente que decía, no, yo soy de esa zona y es una zona segura. Y claro, y dejaban entrever que la lectura que él daría no sería la lectura que estaba dando el gobierno, ¿no? Pero eso era, como dice Enrique, como son tantas islas, eso era en esa isla, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? A la hora de dibujar a las personas, ¿cómo era la dinámica? Eso fue muy complicado y generó mucha tensión, porque algunos hablaban inglés, pero otros no. Entonces, a veces necesitabas un traductor y tú llegabas allí como un cuerpo extraño, como lo que eres, en una furgoneta de Oxfam con 8 personas más o 10 personas más. Y te tenían algunas personas seleccionadas para que tú entrevistases. Pero muchas veces el lenguaje, la entrevista que teníamos ya estaba precocinada. Y siempre respondían, estamos muy agradecidos a Oxfam porque nos ha ayudado mucho. A lo mejor quien te traducía, a mí eso no me interesaba. quien te lo traducía, sí, Claro, porque... esa es otra, ¿no? Que te llegaba una traducción que dices, joder, ¿aquí cómo escarbo, no? Entonces, dice, allí hubo mucho... O sea, nosotros todo el rato decíamos, mira, necesitamos más tiempo con la gente. O sea, hubo días de 12 horas de traslados, ¿no? Sí, empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Y todo era imposible, ¿no? Entonces llegabas a los sitios y a lo mejor estabas media hora. O sea, eso fue realmente complicado, ¿no? Pero muy difícil. No, con muchos, o sea, necesitabas traductores, porque ni tan siquiera gente que estaba trabajando ahí conocía el idioma que se hablaba en esa pequeña isla, con lo cual no solo tenía que ir alguien que supiera tagalo e inglés, sino, es que tenía que ser otro idioma más y ya era como, era complicado. Y había momentos de lost in translation, ¿no? Que tú, pues... Le preguntabas, bueno, y no sé, ¿qué sintió usted la noche esta? ¿Qué pasó después? Cuando terminó la lluvia, ¿qué hizo usted? ¿No? Y entonces, ¿cómo se sintió? Y entonces la traductora, el otro responde, larguísimo, ¿no? Y te dicen, muy bien. No, decían, está en shock, está en shock. Y era como, no. No, o también nos pasó que de repente vamos con una barca a una isla y de repente era como, no puede ser. Que ¿a dónde nos llevan? Y es que estaba todo el pueblo reunido, ¿pero qué se creen que vamos a hacer aquí? ¿No? Claro, porque nosotros íbamos a hablar con gente y a estar en una cosa íntima, buscando una cosa de vamos a sentarnos y historias. tú me vas contando cosas, ¿no? Y llegamos a una isla y había 400 personas esperando a que llegase Papá Noel, ¿no? Que eran los que vienen los de Oxfam, ¿no? Y de repente querían que nos pusiésemos ahí, el pueblo alrededor, ¿no? Una cosa como... No, claro, y dijimos... dijimos... Claro, en ese caso dijimos, bueno, a los que sois de Oxfam y tal, vosotros habláis con la gente, nosotros queremos... personas, de hecho aparece ahí un matrimonio, queremos cosas concretas y nosotros por nuestra cuenta. Y nos metimos en lo que quedaba de una escuela para que nos contasen su historia. Tenían un niño con diabetes que no podía ser atendido porque no tenían dinero para el hospital y ya les habían echado del hospital y seguían teniendo 7 hijos también. Y el tío había
recuperado la barca, la había arreglado, pero no tenía dinero, como dice Enrique, 20 o 30 dólares Claro, que costaba las señor redes. nos decía, es que las redes me cuestan 20 euros. Es- Y es- daban a decir, toma, como estos, ¿no? Pero Sí. tenías todo el pueblo igual, nadie tenía redes. Y Sí. a algunos les habían reconstruido la barca, ¿no? Sí. Y entonces... Estos estaban jodidos. Sí, esta situación fue especialmente dura porque yo recuerdo haber visto, o sea, estar hablando con esta pareja y de repente pensé, este chico, cuando haces esa como este símil a alguien que te conoces, ¿no? Digo, este chico podría ser mi hermano, pero y está haciendo todo lo que puede porque Enrique dice este hombre, pero es que era un chico que no Chaval de tendría 26, 25 sí, años. sí. Y era, es que este hombre está saliendo al mar con un arpón para ver qué les lleva cada día. Es lo justo que tiene, ¿no? Salía con un sedal y un gancho. Y luego, por otra parte, ese bebé que estaba ahí amamantando era el que estaba enfermo y no podían hacerle nada más, ¿no? Entonces era No podían mandar a los hijos al colegio porque el colegio allí cuesta pasta, les obligan a ir bueno, uniformados que cuesta pasta. pasta era eso, el La arena material. para construir los bloques de cemento, bueno, eso sí. no puedes construir con la arena de la playa porque viene el viento y se la lleva, se desmigaja. Entonces hay que traer arena buena. Pero claro, en un sitio que está a 3 horas en barca. Sí. No. Un detalle solo más. En algún momento cuando estáis dibujando se daba la situación de que estuvieran posando en silencio. No, posando. No, no, no. O sea, Aquí hablamos solo con ellos dos, pero lo normal era encontrarnos esto. sí. Pues estas que llevan de la camiseta del mismo color, estas hacían como con pegamento, con una cola, hacían una masa y con eso unos marquitos. Cerámica, artesanías, ¿no? Conchas y colgantes y cosas así que vendían por nada, ¿no? Entonces habían creado una asociación de mujeres, un colectivo, con unas camisetas que eran todas iguales, con el logotipo de la empresa, que eso se lo habrían hecho, pues no sé. Y bueno, pues con estas hablaban de cómo es crear un colectivo de mujeres, cómo es que claro, es decir, mientras nuestros maridos están en la pesca, nosotras tenemos que hacer algo para intentar sacar algo de pasta, ¿no? Sí. Y habían ¿Cómo conseguido vender sus cosas en el aeropuerto de Cebú, que es uno de los aeropuertos más importantes de la zona, ¿no? Por lo menos y han cómo, encontrado una manera claro, de... esa participación de la mujer en la economía también de la casa les daba otra voz, otra manera de estar en la familia. Cómo ellas mismas veían que antes se sentían completamente aisladas dentro de sus problemas y ya había una comunidad donde podían exponer los problemas. Y era un poco comprometido, porque tú sabías que cuando te están viendo dibujar, o sea, crea al principio como una especie de suspicacia, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy hablando, pero al mismo tiempo está ocurriendo algo, y ya cuando ya veían los dibujos, es el cambio que decíamos al principio es que se sienten completamente regalados. Entonces es como, es un ida y vuelta muy interesante, ¿no? Yo creo que, o sea, la respuesta te la puedo dar yo, pero yo creo que es más interesante que te la den ellos que lo vieran. Simplemente te digo que, claro, el trabajo que fueron a ver Antonia y Enrique es un trabajo muy puntual, entre comillas, muy específico, que responde a la respuesta inmediata ante una catástrofe natural, ¿no? Luego ese trabajo no se abandona y entra en una fase que es más todo este concepto que estás hablando de desarrollo, de capacitar, potenciar a las personas para que los cambios sean sostenibles. ¿Qué pasa? Que cuando hay una circunstancia, una catástrofe natural que arrasa completamente todos los recursos, no solo todos los recursos, todas las redes, todos los sistemas de los cuales la gente se puede apoyar para salir adelante, ahí entra un sistema de abastecimiento de recursos muy inmediato, que es lo que llamamos la ayuda humanitaria. Y luego ya cuando esa situación se estabiliza, como el contexto en general sigue siendo muy complicado y muy problemático, entran a funcionar proyectos ya que buscan cambios más a medio o largo plazo y lo que llamamos ya, que es otro tecnicismo, la sostenibilidad, que es retirarnos, ¿no? Que sean sostenibles por ellos solos. Pero yo creo que es interesante que hablen ellos con su experiencia. Yo lo que vi es que sobre todo estaban potenciando mucho el asociacionismo, que es la manera que tienen de hacer escuchar su voz a al gobernador de la zona, al alcalde, que de hecho estaban en una posición un poco celosa del papel que había jugado Oxfam, ¿no? Y ahora estaban así como teniendo un poquito de cuidado porque querían como acaparar esa ayuda como si hubiese sido desde el gobierno, que no lo había sido, y luego por otra parte es como a ver qué se está haciendo aquí, que nos están moviendo el gallinero ¿no? Entonces realmente estaban como sembrando
que la propia gente fuese capaz y creyese que tenía una voz y que podía generar que esa voz llegase más allá, ¿no? Entonces... O sea, allí piensa que se han quitado a 2 gobiernos de encima saliendo a la calle. En la última vez, el presidente tuvo que ir en helicóptero. Entonces... En helicóptero no hay muchas experiencias buenas. O sea que allí la gente está muy concienciada y muy unida. Es un país muy solidario. ¿Quién sabe por qué? Conocimos también a gente de clase media, o sea, que podían ser médicos y tal, y estaban en una zona pasando las vacaciones y decían, pensamos que a lo mejor esa zona pues que era suya, y nos dicen, no, si este chiringuito, que montaban como un campamento de verano, ¿no? Y hacía, no, si esta zona la alquilamos entre varias familias porque comprar la tierra sería carísimo. Y eso nos sorprendió, ¿no? Cuando veíamos así... Este era un dentista, otro que tenía una empresa que después nos encontramos aquí en Madrid que había venido para una movida de su empresa. Móviles, y estos no sí. podían comprar el terreno para un terrenito que tenían entre varios para pasar las vacaciones ahí a 150 kilómetros de Manila, ¿no? Sí. Y hay agricultores que sí son dueños de la tierra, pero como pequeños agricultores, pero la mayor parte de los agricultores le tienen que dar un porcentaje de lo que saquen al gran terrateniente. Y con los que trabajaban en la caña de azúcar, era como la compañía les dejaba hacer las casas, pero ni eran dueños de la casa. Sí, por simplificar, ellos se han quitado a 2 gobiernos de encima, pero no han hecho la revolución. Prohibieron, o sea, echaron a los americanos. Hubo en el 90, me parece, que prohibieron las bases americanas. Pero ahora han vuelto. Hace 3 años, creo, que aceptaron las bases americanas. Les aceptaron las bases, o sea, les pidieron casi que volvieran porque en realidad la cercanía de China es tan grande. Y tú cuando estás en Manila ves rascacielos que crecen como de un día para otro. Se ve mucha pasta china. Mucho. O sea, camiones, es como autobuses, si se estuviesen haciendo coches. con el país. Y entonces ahí es como, vamos a pedir las bases americanas por si acaso en algún momento tenemos que tener aquí... Sí, quién sabe qué historia de alta o de política oculta hay detrás. No. Sí, americanos no. No hemos visto militares. Sabemos que ahora hay bases americanas, pero no hemos visto ni un solo militar. Bueno, ahora sí que vamos a tener que ir acabando. Pablo. Sí, yo simplemente agradeceros a todos vuestro interés, que estéis aquí. Recordaros que tenéis todas esas historias de cómic en la gratuita Comic Con Tour. Recordaros el 5 de diciembre que llegamos al asalto a todas las librerías con todas las historias. Y comentaros que esta es una actividad que crea, apuesta y defiende la cooperación desde lenguajes distintos que queremos, como es el cómic, que está en una campaña que se llama Si me importa, que no solo va con el cómic, que va con el teatro, que va con el arte, que vamos a arrancar ahora una pata audiovisual, y que os he dejado, bueno, como una especie de welcome pack con unas postales, un flyer y tal, y un papelillo por si os interesa la campaña para que me dejéis vuestro correo electrónico y os mantemos boletines, newsletters y más información que hacemos de la campaña, de nuestras actividades referidas al cómic, al arte, al cine y el teatro. Por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias Pablo, Enrique, Toña, muchas gracias a vosotros por escucharnos y seguimos con las actividades del Graf. En breve habrá una mesa aquí sobre autoedición. Muchas gracias.